esperanza, mi hermano. Cristo viene pronto, gloria. Cristo viene al mundo otra vez, sí, Señor. Aquí hay un pueblo que te espera, mi Jesús amado. Gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. Aquí hay un pueblo que aguarda, Señor, el regreso, bendito Dios, por tu iglesia, por los tuyos, por los que has comprado con tu sangre, Señor. Oh, Cristo amado, gloria, gloria, gloria. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Jesús, aleluya. Bendito Redentor, bendito Cristo amado, gloria a tu nombre. Guárdanos en tu mano, Señor. Guárdanos en tu mano, Señor, aleluya. Sí, Señor Jesús. Bendita promesa, bendita esperanza, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Oh, Señor, alabamos tu nombre. Adoramos tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Danos, Señor, sabiduría de lo alto para entender tu palabra. Danos, Señor, entendimiento espiritual, bendito Dios, para que nuestras almas reciban el alimento, Señor, sean corregidas, afirmadas y establecidas en la verdad, bendito Dios. Y tu palabra es la verdad, Señor. Gloria, gloria damos a tu nombre. Gracias, Señor, en ti esperamos, mi Cristo amado. Bendito Redentor, gloria a Dios. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, bendito Dios. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 3. Bien, estamos hablando acerca de la gracia del Señor, o la multiforme gracia del Señor, que son todos los favores con los que Dios bendice a su pueblo, guarda a su pueblo y encamina a su pueblo, a fin de que éste ande en rectitud y que no le falte o no tenga necesidad de ninguna cosa. En Cristo tenemos todos. Él es nuestro gran proveedor, mi hermano y mi hermana. Pero bien, estábamos hablando el jueves pasado acerca de la paciencia de Dios mientras tanto. Y leíamos en Primera de Pedro, que lo vamos a volver a leer ahora, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20, y dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bien, ahí estábamos hablando el jueves pasado, mientras lo que nos cuenta el apóstol Pedro sobre el tiempo del diluvio, que si bien esa generación ya tenía un juicio y que ese juicio estaba por cumplirse, y como explicábamos también, a pesar de que Dios sabía en su omnisciencia que esa gente no solo que no iba a responder, sino que no iba a cambiar su camino y su destino y su decisión. Un poco parecido a lo que pasa después con la Torre de Babel. Dice la palabra de Dios que Dios dijo: descendamos a ellos porque nada les hará cambiar de su decisión. ¿Qué cosa, no? Cuando una persona se forma tan dura, ¿no? Y se pone tan obstinada. Mire que para que Dios diga, nada les hará desistir de lo que han propuesto en su corazón. ¿Cómo es la obstinación o la tosudez? Cuando alguien se pone ahí y no hay con qué darle. Pero bueno, mientras corría el tiempo y el juicio de los antidiluvianos, leemos aquí lo que pasaba. Mientras el día no había llegado,
la paciencia de Dios esperaba. Pero esperaba, como lo explicábamos el jueves, no como quien mira desde una ventana esperando que pase algo, sino que la paciencia de Dios era una paciencia activa en favor de aquellos antidiluvianos, predicándoles constantemente por medio de Noé y aún por la colaboración familiar. Leíamos también la palabra de Dios que Cristo anunció a ellos ¿por medio de qué? Y por medio de Noé. Cuando éste les anunciaba y les predicaba, la paciencia de Dios estaba trabajando. No detuvo el juicio, porque Dios había dicho, no contenderé más con el hombre, y serán sus días 120 años. Le puso un plazo Dios a los antediluvianos, le dio ese plazo de tiempo. Pero en ese plazo de tiempo, Dios trabajó igual. ¿Cómo llegar a conocer el corazón de Dios? Humanamente es imposible, hermano. Llegar a conocer la bondad, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Si a esto le agregamos que Dios sabía que esa gente no iba a responder, nosotros diríamos, ¿para qué va a esperar a Dios? Si no te va a responder, manda el diluvio y listo, y ya está. Sin embargo, Dios no es así. Dios es paciente, pero de verdad es paciente. ¿Viste? No como nosotros que vamos amenazando a veces, pará, porque me está agotando las paciencias. Y te siguen tirando la cola y decís, pará. Y en ese pará estamos acumulando fuego. Para después, cuando rebalsó, descargar la furia. Y decimos, te avisé. Bueno, pero no pasa así con Dios. ¿Y cuánto tenemos que aprender de Él, verdad? Bueno, Él es nuestro Padre. ¿De qué nos vamos a fijar? En Él tenemos que mirar para que nuestras conductas sean alineadas. Entonces, en ese pasar del tiempo, la paciencia de Dios siguió trabajando. Día tras día era anunciado el mensaje de la justicia de Dios, del juicio de Dios. Bueno, esa gente no lo entendió, pero Dios trabajó igual. Como dijimos el otro día, en la eternidad ningún dedo se va a levantar a acusar a Dios, decir, hey Dios, yo estoy acá injustamente, nadie. Porque la paciencia de Dios ha trabajado para con todos. Lo vemos acá, podríamos decir humanamente exagerado, pero divinamente lo correcto. Dios esperó, ¿cuánto? El tiempo que fuera necesario. Pero no quiso decir que ese tiempo fue indefinido, no, tuvo un día y el día llegó. El día del juicio llegó y no se postergó ni una hora más. De hecho, la palabra de Dios dice la fecha, el día en que esto sucede. Entonces, cuando llegó el plazo, Dios cumplió. No esperó una hora más, ni un rato más. Bueno, espera a Dios que ahora me estoy convenciendo. No, llegó el momento y llegó el momento. Y quiero agregarle también a esta lectura, ¿por qué lo leo? Para que aprendamos cómo trabaja Dios. Romanos, libro o carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3, también hay algo parecido a lo que acabamos de leer aquí. El apóstol nos dice en el versículo 25, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí también está hablando que en la cruz de Cristo o en el sacrificio de Cristo también actuó la paciencia de Dios. ¿De qué manera? Habiendo pasado, vuelvo a repetir aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados, no los que nosotros pudiéramos haber hecho antes
antes de conocer a Cristo, porque si así fuera, ninguno tendría que arrepentirse, porque hubiera pasado por alto los pecados pasados. Se está refiriendo a los pecados que la ley condenaba y que para ellos se requería el sacrificio de un animal. Ahora viene Cristo y deja eso. Bueno, olvidemos lo pasado. Cristo es la justicia de Dios encarnada. No solo el amor de Dios encarnado, Cristo es la justicia, el amor de Dios encarnado y la justicia de Dios encarnada. Él pasó por alto los pecados pasados. ¿Pero por qué los pasó? Porque dijo como nosotros, bueno, olvidemos, no me debe nada. No, Él los pagó. Porque si no, no sería un Dios justo. Y Dios es justo, perfectamente justo. Entonces Él, por eso aquí dice, Él en propiciación, Él se hizo cargo, llevándolos en su cuerpo. Y en su paciencia dijo, bueno, dejemos, yo lo voy a pagar, yo lo voy a llevar. Entonces, hermano, ¿qué quiero rescatar de esto? ¿Cómo trabaja Dios? Mientras tanto, mientras el juicio de los antidiluvianos no se había cumplido, Dios siguió trabajando. Recién cantamos, Cristo viene al mundo otra vez. Y Cristo viene al mundo otra vez. Pero mientras Cristo no venga todavía, la paciencia de Dios sigue trabajando hoy, ahora. Así como lo hizo con los antidiluvianos, lo hace hoy con nosotros y con todas las personas. Por una parte, llamando a los inconversos por medio de la predicación del Evangelio. Para eso estamos nosotros. No es tarea de los ángeles anunciar a Cristo, es tarea suya y mía. De todos nosotros, Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces la misión de la iglesia es no regodearse ella cómoda en un lugar tranquilo, seguro, climatizado y pasándola bien. No, esa no es la misión de la iglesia. La misión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cada uno de nosotros, cada componente del cuerpo de Cristo debiera transformarse en un ganador de almas. Tratar de ganar para Cristo a su familia, a su entorno familiar cercano, el círculo íntimo primero y luego el círculo familiar un poco más extendido, en su trabajo, en su colegio, en el barrio donde esté. El cristiano tiene de Dios esa misión que no es solo para el pastor o algunos más que tengan que predicar, no, es para todos, para usted y para mí, que todos vayamos y llevemos a Cristo. Todos debemos ser sal de la tierra, todos debemos ser luz del mundo, todos debemos ser portadores del Evangelio porque todos tenemos a Cristo. Entonces, mientras Cristo no venga, la paciencia de Dios sigue trabajando para con los inconversos, pero también con nosotros, a menos que ya haya alguno que diga, no, ya conmigo no hace falta porque estoy hecho un santito. Soy una joya, ya aprendí todo y estoy bueno. Pero como eso no ha pasado, la paciencia de Dios sigue trabajando. Entonces, ahí quiero ir. Jeremías, capítulo 18. Tenemos aquí el relato del profeta y nos muestra el corazón de Dios, el deseo, no sé cómo quiere llamarlo, el deseo, la intención, el propósito de Dios. Aquí está hablando de su pueblo, ya no está hablando de los inconversos, como sí sucedió en los días de Noé. Acá está hablando de su pueblo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué es lo que vemos acá? Un Dios que es paciente. Dice que hizo una vasija y se deshizo en su mano. Un impaciente, ¿qué hace? La tira. Y empieza con otro. Pero él no se deshizo, vamos de nuevo. Y vamos de nuevo. ¿Qué le está diciendo al pueblo? Vuelvo a repetir, hermano.
Ya no son los antidiluvianos, gente inconversa. Acá está hablando de su pueblo, como usted y como yo. Ese pueblo había desobedecido, había apostatado de su Dios y de su fe. Sin embargo, aún así Dios no lo desecha, como sucede muchas veces con nosotros, cuando pecamos. ¿Hay alguien aquí que no peque? ¿Vio que no? Todos pecamos. ¿Qué hace Dios? Esto. Vuelve a trabajar contigo. Gloria a Dios. ¿No te alegra esto, mi hermano? Gracias, Señor, que Él no es como nosotros, que viste, nosotros tenemos un número, 1, 2, 3. Bueno, ¿y qué decimos muchas veces? Una más y se terminó. Bueno, pero Dios no, dice, no me dejan hacer así. Que cuando ustedes caigan por el pecado, la desobediencia, lo que sea, yo voy a seguir trabajando. Así es, la paciencia de Dios es admirable, créame, de donde lo miremos. Entonces aquí dice, aquí vemos el deseo de Dios de seguir trabajando, hablándonos, dándonos sabiduría, enseñándonos. Isaías capítulo 2. El otro profeta, Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Acá, vamos a la casa de Dios, ya no va a presentarle sacrificios, carneros, ovejas, bueyes y demás cosas. Vamos, dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? ¿Un Dios enojado con un látigo en la mano para castigarnos? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Un Dios amenazante con su ceño fruncido, enojado porque nos portamos mal? No, dice Él, aleluya, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda. Porque está trabajando la paciencia de Dios. Yo debo aprender cada día, y lo mismo usted, mi hermano. ¿Y dónde voy a aprender estas cosas? Aquí dice el profeta, vamos a la casa del Señor. ¿Quieres saberla, conocer el corazón de Dios? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Eso no se encuentra en el mundo, entre los amigos, amistades, o el psicólogo, o algún conocedor. En la casa de nuestro Dios. Vamos, subamos, aquí hay conocimiento. Aquí encontramos un Dios que nos reúne, ¿para qué? No para inspeccionarnos, o para tomar nota, o avergonzarnos, porque bien podría hacerlo. Avergonzarnos de lo débil que somos, lo frágiles que somos, lo pronto que nos olvidamos, o lo desagradecido que somos. No, Él nos congrega para enseñarnos sus caminos. Esto es buenísimo, mi hermano. De hecho, es maravilloso. Por ejemplo, hoy nos reunió aquí, no para hacer una inspección. Él nos reunió aquí para enseñarnos, para enseñarte a ti, para enseñarme a mí. ¿Y qué nos enseña? Las cosas que el mundo no sabe, el mundo no tiene este conocimiento, esta sabiduría. Esto viene de parte de Dios. Él nos reúne para enseñar a su pueblo. Y esto realmente es maravilloso, mi hermano. Entonces yo, para luego pasar al segundo punto, quiero mostrarle cómo trabaja Dios o a qué se refiere con la paciencia de Dios. Vuelvo a repetir, para con los inconversos, Dios sigue al día de hoy. Dice en Apocalipsis, por medio del mensaje a las iglesias, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Él tiene la llave de David, abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Hoy las puertas de la gracia están abiertas, hermano. Y aunque Satanás quiera cerrarla, siguen abiertas. Y la puerta de la gracia tiene un cartel grande que dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo le daré descanso. Aleluya. También dice, venid, comprad sin precio y sin dinero. Y sigue diciendo, venid y venid y venid. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. La paciencia de Dios sigue trabajando, pero también trabaja con nosotros. Isaías capítulo 48, también quiero leer versículo
Isaías 48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Mientras Cristo todavía no vino, ¿qué está haciendo Dios? Está trabajando. La paciencia de Dios, mire que nos ve tropezar, Y más de una vez tendrá que dar vuelta y mirar para otro lado, porque dice la palabra, muy santo eres de ojos para ver la maldad. Y digo yo, no, ¿cuántas veces lo debemos avergonzar a Dios? Cuando estamos enroscados ahí en un griterío, una pelea, en una amenaza, y gritando, sí, ¿qué te crees? Te voy a romper la cara. Dios debe mirar para otro lado. O con actitudes y acciones amenazantes, o hasta inmorales también. Yo muchas veces me pregunto, Señor, ¿por qué no hiciste un bollito y no tiraste al mundo este pecador a la basura y hubiera hecho otro nuevo? Si él no tenía que rendirle cuenta a nadie. Pero ve cómo es la paciencia de Dios. Dios vuelve acá. Y dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Qué grande que esto. Que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Qué grande que este Dios. La verdad que nos deja, y quiero agregarle Deuteronomio capítulo 1. Mire cómo lo hace, y acá lo muestra, acá lo muestra también. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Mire con qué se compara Dios. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que has andado hasta llegar a este lugar. Mire, se compara ese lado cariñoso y afectivo de parte de Dios, porque Él es nuestro Padre. Y somos amados de Él. Él no nos trae como un patrón, como un jefe, como un comandante. Elige esta comparación. Dice, como el Padre trae a su Hijo por este desierto y por este camino, así te traté yo, como un Padre. ¿Vio lo que nos dijo el otro? Él es el que te enseña, el que te encamina. Él es el que nos guía. Qué bueno que es esto. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. El versículo 13 dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada cual, sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno, que eso sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué obra, hermano? La que Él trabaja y la que Él nos enseña. ¿No dijo que Él nos enseña y nos encamina? Bueno, después esa enseñanza va a ser probada. Bueno, obviamente, como hace todo maestro. El maestro enseña, pero llega un momento y dice, bueno, saquen la hoja, vamos a tomar nota, a ver cuánto aprendieron o no, para ver si realmente aprendimos. Dios nos está enseñando, pero Él también quiere ver que aprendamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 12. Versículo 5, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bien,
Aquí podría unirse a lo que nos decía Deuteronomio, como el padre lleva a su hijo por el camino. Y bueno, todos los que somos padres sabe que uno tiene que tomar tiempo para enseñar y demás cosas, pero más de una vez que pega una zamarrea, ¿no? Pero che, te dije que te quede quieto acá. Entonces acá dicen, no se olviden, no se olviden de la exhortación que como a hijos se dirige. Él está hablando como un padre a sus hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí el término disciplinar no es el tomar un látigo, una vara y castigar. Acá está hablando de un entrenamiento con un propósito, disciplinarlo en el camino de la vida, de la justicia, de la verdad. Disciplinar a un hijo no es fácil. No es que uno te lo dan ahí en la maternidad y bueno, ya está, lo dejás y se hace un hombre hecho y derecho. No, ahí tiene que estar la mamá, el papá, instruyendo, enseñando, para que tenga una vida correcta y sea un hombre o una mujer de bien. Entonces aquí habla de la disciplina, pero también de la reprensión, porque Él es el Padre y a veces tiene que reprendernos. Ya usted sabe, la reprensión es a un tono más fuerte, ¿viste? Ya no es, bueno, vení, correte, acá la reprensión es levantar la voz y demás. Y después, bueno, ya cuando no va la disciplina, cuando no va la reprensión que viene, y sí, prepare la nalga, mijo, porque te la van a dar, ahí sí, no te queda otra. Acomódese porque le vamos a dar. Dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero ¿por qué lo hace? ¿Cómo empieza? No te olvides que como a hijo se dirige. Y así es un verdadero padre. Gloria a Dios. Bueno, el libro de Proverbios dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pero aquí vemos cómo Dios trabaja en tanto Cristo venga, la paciencia de Dios trabaja con usted y conmigo. San Juan 14, 26. Evangelio de San Juan. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios. Ve cómo la paciencia de Dios es una paciencia activa. Una paciencia que se moviliza. Una paciencia que trabaja. ¿En quién? En beneficio nuestro. Aquí dice el Señor, cuando el Espíritu Santo venga, Él les enseñará todas las cosas. Qué lindo maestro que tenemos. Y el Espíritu Santo está aquí en esta noche. Y está en tu casa cuando te vas. Puedes escucharle también ahí. El Espíritu va contigo al trabajo, en la bicicleta, en el auto, en el colectivo, donde vayas, a la fábrica, al taller, al negocio, a la calle, donde andes. El Espíritu Santo, Él estará con vosotros. Gloria a Dios. ¿Y qué va a estar haciendo? Enseñándonos todas las cosas y recordando lo que Jesús dijo. Enseñándonos el camino, la voluntad. Y también diciéndonos, ojo, porque acordate que Jesús dijo, y la palabra dice, y la Escritura dice, y de esa manera trabaja la paciencia de Dios guiándonos al camino de la justicia. San Juan 6, 45, seguimos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Gloria a Dios. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Ahí está, yo lo que quiero mostrarle a través de la lectura de la palabra, hermanos, es la paciencia de Dios, cómo trabaja, que no es como la nuestra ahora me va a dar paso a hablar acerca de la paciencia nuestra. Pero para ello primero necesitaba mostrarle a usted por medio de la Escritura
cómo es la paciencia de Dios. Y por último, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Oh Señor, aleluya. ¿Y por qué nos tiene tanta paciencia? ¿Y por qué será que trabaja con su paciencia? Acá está. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ese es el propósito. Ese es el propósito de todo esto que les mencioné. Que Él nos enseñará, que Él nos encaminará. Vamos, subamos al monte de Sion, a la casa de nuestro Dios. Ahí Él nos habla, Él nos enseña cada vez que nos reunimos. El Espíritu Santo que está dentro nuestro, Él nos enseña, nos recuerda la palabra. Todas estas cosas son, ¿por qué? Para nuestra salvación. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, hermanos, vemos que la paciencia de Dios obra en realidad es otra gracia de nuestro Señor. Recuerda que dijimos que la gracia de Dios son los favores con los que Dios nos bendice. Y esto vaya si es un favor con el que Dios nos bendice. Porque nosotros pecamos 1, 2, 3 y tantísimas veces y la paciencia de Dios sigue aguantando y aguantando y esperando y esperando y esperando. E intentándolo y nos habla una vez y otra y sigue y sigue y sigue llamando. Bendito nuestro Señor, aleluya. Así es Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué haremos con esto? ¿Qué haremos con esta enseñanza que hemos leído aquí? Bueno, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, lo leímos el jueves, pero vamos a releerlo porque esto es el puente con el que vamos a enlazar a hablar de nuestra paciencia. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, dijimos que la paciencia del Señor Jesucristo es para nuestra salvación. Y en pos de esa salvación viene lo anterior, enseñanza, corrección, guía y tantas cosas. Bueno, acá dice el apóstol, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Qué quiere el Señor? Acá dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Vimos cómo es la paciencia de Cristo? Para nuestra salvación. Y que a pesar de que muchos no responden, no obstante Dios sigue mostrando su amor. Sigue hablando. Se sigue anunciando por todo el mundo el Evangelio de Cristo. A unos y a otros. Porque esa es la paciencia. Aguanta, tolera, espera. Intenta de nuevo. Ahora, ¿qué nos dice Pablo? Bien, quiero que el Señor nos encamine a eso. Hacia ahí tenemos que trabajar. Y ahí viene nuestra paciencia. Dijimos que la paciencia de Dios es una paciencia activa. La nuestra debe ser una paciencia activa. Bendito Dios. Aleluya. Claro, pero para hablar de la paciencia y dejando las formas de Dios o cómo Dios trabajó y hablar de nosotros, necesito hablar de la contraparte, que es lo que abunda hoy, la intolerancia. La intolerancia. Vivimos en un mundo intolerante. Que ya no hay paciencia y que una y dos iban a los bifes y intolerancia. De hecho, se han hecho frases como tolerancia cero. Ni perdón ni olvido. El que las hace, las paga. Y la línea del espíritu del mundo va en esa línea. Tolerancia cero.
Hoy nadie soporta nada. Le pisaste el pie a uno y ya te desafía a pelear. Y vivimos en un mundo así, che. Enseguida hay amenaza o provocaciones. Ese espíritu de punta, a la defensiva. Le toca pasar así. ¿Viste? Donde va a comprar algo o al barrio. Que ni te vaya a pasar que por descuido te adelantaste uno en la fila porque... ¿qué te crees que sos? Que te venía a adelantar, colado, vení que te voy a agarrar. Y vivimos así, en un mundo bravo. Pero gracias a Dios que eso no entra en la iglesia. Yo doy gracias a Dios porque acá somos todos pacientes, nos aguantamos. Sí, no tenés otra cosa más con que agredirme. Me dijiste, decime todo lo que quieras, que no pasa nada. Son mi hermano, yo te aguanto. Bueno, vivimos en este mundo y la intolerancia, hermano, también entra en la iglesia. Ahora pregunto, ¿en la iglesia solo? ¿Y la casa? ¿Qué onda por ahí? La paciencia entre cónyuges, la paciencia con los hijos, la paciencia con los padres, la paciencia del cristiano en el trabajo, en el colegio, en el entorno. Recuerde que leíamos en el mismo hebreo que decía, porque os es necesaria la paciencia. Y Jesús en el Evangelio de San Lucas nos dijo que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces no lo miremos a esto como algo optativo. Algo optativo quiere decir, puedo tenerlo o no, no es indispensable. Esto es indispensable. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, hermanos, la paciencia va a lidiar con la intolerancia. Y antes de adentrarme en este tema, creo que todos debiéramos prestar atención porque estoy convencido de que hay un toque de alerta para cada uno de los que estamos acá. Porque estoy seguro de que todos los que estamos acá en algo nos estamos transformando en intolerante. Puede ser con el cónyuge, puede ser con su hijo, con su padre, con su familia, en su trabajo, con el superior, con un compañero, lo tengo acá, ya le dije que la próxima le voy a agarrar la puerta y todos tenemos algo. Y también la intolerancia se trae a la iglesia. Y de hecho, hay cristianos que no se hablan, cristianos que se esquivan, cristianos que se ladran, ¿viste? Como los perros. Bueno, de hecho, el apóstol Pablo ahí en los Gálatas dice que pero si os mordéis, dice, ¿cómo es que dice? ¿Me lo busca mi hermano? Nadie se aprendió este texto de memoria para los jueves. Pero está ahí, ¿ves? Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no lo liquidé. Dejale un poquito de sangre, que viva un poco. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Estaba picante la cosa ahí en Gálatas. Y eso pasa, mi hermano, ve que está, por eso la paciencia de Dios sigue trabajando. Y te decimos, che, Jesús todavía no vino. Gracias a Dios que no vino todavía. En más de un caso, gracias Señor que no viniste, porque nos hubiera agarrado flojo de papeles. Pero bueno, acá está la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces la intolerancia no es solo afuera, sino que también se cruza la barrera y entra a la iglesia y se mete entre los hermanos. Por eso vamos a leer la Escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para... No, solo con los débiles.
Lo ocioso, no, los tiramos a la basura. No, para con todo. La paciencia tiene que estar con todo. Vamos de vuelta. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Qué es un ocioso? Bueno, vamos a suavizarlo. Alguien que tiene la actividad y el oficio de no hacer nada. No hace nada. Claro, es un problema porque el refrán que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, pero dice, ¿qué hay que hacer con ese ocioso? Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Bien, ¿pero con qué? Con paciencia. Tenerle paciencia y llevarlo a salir de ese estado. Los ociosos están en todos lados. Y acá también hay ociosos. Y sí, mi hermano, están. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que tirarlo? No, hay que amonestarlo, orar por ello, tenerle paciencia. Y luego dice, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Viste? El de poco ánimo, capaz que el que sale de ser ocioso y va a su primer escalón. Bueno, tengo que hacer algo, pero no le pone gana a nada. Dale, barré con gana. Dale, movete, traeme. Che, hoy está lindo porque qué lindo día para... No tengo ganas. Y el de poco ánimo, no es fácil llevar o lidiar con alguien de poco ánimo. Porque el que está en la otra vereda, que es chispita, se te hace todo un drama. Porque el que es chispita anda a 200 y regulando. Porque es de poco ánimo. No se entusiasma. No termina de arrancar que ya frenó. Se entusiasmó un rato y ya dejó ahí nomás. Vos decís, bueno, ya está, lo logré. Sí, mamá, vamos ahí, vamos a orar. Oh, qué lindo. No, pero ya no tengo más ganas. El de poco ánimo, no es fácil con el de poco ánimo. Generalmente somos personas de discriminar. Y decimos, no, este fui de acá, que se trabaje otro con él. Bueno, pero acá mire la palabra de Dios cómo es. Porque acuérdese lo que dijimos al principio, la paciencia de Dios cómo trabaja. La paciencia de Cristo es para vuestra salvación, pero es una paciencia activa, nos enseña, nos corrige, nos manda el Espíritu, nos habla, nos reúne y un montón de cosas hasta que lleguemos todos a la medida de Cristo. Nos va aguantando, soportando, perdonando, alentando, animando. Bueno, dice, lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestro prójimo, con los ociosos, con los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Los débiles en la fe, eso que le afecta a todo, ¿viste? Que tiene que tapar el oído, pues no lo escuché porque se va a ir a la iglesia. No hable nada, no hable fuerte porque se va a escandalizar. Y no, son débiles en la fe, les afecta, viene una prueba y ya quieren dejar, porque, pero yo creía que el Señor me iba a sanar hoy, ya hace 2 horas que estoy orando y no me... Vos decís, yo hace 2 años que estoy orando y vos querés que en 2 horas el Señor te responda. No, a lo mejor no te responde. Pero no le puedo decir así, hermano, porque es flojito y se va a caer. ¿Qué hay que hacer con ello? Aquí nos muestra el apóstol Pablo. La gente que está dentro de las iglesias y que hace trabajar. Entonces dice, con los débiles, ¿qué hay que hacer? Sosténganlo. No solo no es como el otro. Al otro dice, al ocioso, amonestalo. Al de poco ánimo, alentalo. Al débil, ponételo en el hombro. No lo dejes caer. Sostenelo. Pero ¿cuánto, hermano? Ya hace rato que... ¿Y Dios cuánto nos aguanta a nosotros? ¿Hace cuánto ya nos tendría que haber dejado caer? Y no lo hizo porque su bondad y su misericordia es maravillosa, mi hermano. Entonces, acuérdese del texto de Tesalonicenses, y el Señor os encamine al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Tenemos que tener paciencia para con los ociosos, paciencia para con los de poco ánimo, con los débiles, cárgueselo al hombro, no lo deje que caiga. Pero este no termina de uno que la otra, no importa, acuérdese de la paciencia de Cristo, mi hermano. No dejemos caer al débil en la fe. Pero ya lo ayudé cuántas veces, las que sea necesario. Os es necesaria la paciencia.
¿No decía el libro de Hebreo? ¿Y cuánto aguanta la paciencia? ¿Lo vio? ¿Lo vimos en Dios? 120 años lo esperó. ¿Y a nosotros cuánto nos sigue esperando y sigue trabajando? Entonces, el apóstol Pablo dice, bueno, esa es la línea, ahí tenemos que ir. Ahí tenemos que ir. Entonces dice, y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, encima en amor. Porque una cosa es te aguanto porque me obligan. Y a donde pueda no te aguanto más. Ese es un aguante forzoso. No, pero mire cómo empieza el apóstol, como para decirle que no. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Acuérdese, el Señor os encamine al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero ahí está la intolerancia en el medio. Ahí se mete la intolerancia. Que la intolerancia es el fuego que le mete Satanás, que nos hace ver o nos hace cansar. ¿Por qué? Porque como vivimos en un mundo totalmente intolerante, ese espíritu se va pegando. Por eso también la palabra del Señor nos enseña, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Pero claro, vivimos en un ambiente intolerante. Usted está trabajando 8 o 10 horas en un ambiente intolerante donde amenaza y que te voy a echar y que vos que te crees y todo así, intolerante. La calle, y eso se va pegando. Pero acá la palabra dice, no, limpiémonos de todo eso. Porque después, si no te limpias, se mete acá en la iglesia. Y tiene que venir apóstol y escribir. ¿Qué? ¿Y escribir qué? Que conforme a la vocación, ¿qué vocación? Pablo la llama la soberana vocación. No hay otra como esta, la más grande de todas. La soberana vocación, allá arriba. Después vendrán las otras, pero esta es la más grande. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué quiere decir esto? Y mi hermano y mi hermana, que usted me tiene que aguantar. Y 120 años como mínimo. Y yo a usted. Y 120 años como mínimo. Y al que está al lado y adelante. Y tiene que aguantarlo 120 años como mínimo. Vino el apóstol Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7, ¿no? Esperando que le diga sí. Y ya habrá tenido la faca acá atrás y le corto la cabeza. Porque recién termina de pecar contra mí 7 veces. Donde me diga que sí, lo achuro. Y dijo, no te digo 7 ese Pedro, sino 70 veces 7. La flauta. 490 veces lo tengo que aguantar este. Ahora agachó la cabeza Pedrito y se fue. Esa es la paciencia de Dios. Pero claro, la intolerancia, hermano. La intolerancia se mete acá. Se mete en las familias cristianas. Se mete en los matrimonios cristianos. No se toleran. No aguantan. Me tenés cansado, no te aguanto más. Me voy a dormir a otra pieza. O duermo de espalda. O no, comé primero vos, después yo como después. Intolerancia, mi hermano, hay. Ay, sí, esta también ya la avisé tantas veces, ya me cansó. Hermano, ya me cansó. No la aguanto más. O al revés, no lo aguanto más este. Porque ya me... ¿Qué es eso? Intolerancia.
Pero la palabra, ¿qué nos dice? Y el Señor os encamine a la paciencia de Cristo. Y acá que dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Pero por qué? Porque Dios es un torturador, no, porque Él es así. Y Él quiere que sus hijos se parezcan a Él. Entonces por eso nos enseña nuestra paciencia, cómo es para con el prójimo. Sí, todos queremos que sean conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero yo quería que sea y no lo es. Pero yo no quiero juntarme más porque no lo es. Mire, si en el mundo todos nos gustaría la misma comida, todos nos gustaría el mismo color, todos nos gustaría las mismas cosas. Sería un mundo aburridísimo. Todos dormiríamos a la misma hora, nos levantaríamos a la hora y todos trabajaríamos lo mismo. Pero no puede ser, somos diferentes. ¿Cuántas veces me dice, pastor, no puedo vivir más con él, somos el día y la noche? A mí me gustan los días de sol y a ella le gustan los días de lluvia. A mí me gusta el calor y a ella le gusta el frío. A mí me gusta mi casa y ella quiere pasear y quiere salir. Y mi casa se transforma en un... y es un problema, ¿sí? Un problema. Hay enojos, se generan peleas, discusiones. El enojo, la pelea, la discusión trae amargura, recelo, resentimiento. La presencia de Dios empieza a menguar en nuestra vida. El cansancio empieza a ganar. ¿Y quién fogonea todo eso? Satanás. Satanás fogonea todas esas cosas. Pero bueno, luego voy a entrar en estas cuestiones, hermano. Pero primero quiero leer. Ahora Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Si usted es una persona paciente, le doy piedra libre para que se duerma. Duerma tranquilo, que no es para usted esto. Si todo esto lo tiene controlado, dele tranquilo que no pasa nada. Bueno, yo voy a entender si hay alguno durmiéndose que es súper paciente y que ya tiene todo arreglado. En buena hora. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Qué lindas palabras Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Vení que te voy a agarrar a que tengo el poder y la potencia de Dios. Y vení conmigo que te voy a dar, porque vengo cargado de toda la potencia de Dios. Pero claro, ¿para qué dice? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Para qué nos da el poder Dios? ¿Para taladrar el oído al otro con hablar en lengua y gritarle en otro idioma? Está bien, si el Espíritu le da, está bien. Pero si eso no me lo muestra en amor, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ponete un platillo al lado de la oreja y pin, pin, pin todo el día. Te taladra el cerebro. Es decir, pará con eso. Que te golpeen con un platillo en la cabeza, una tapa de una olla y tin, tin, tin. Es insoportable ese ruido. Bueno, dice el apóstol Pablo, así es aquel que habla en lengua y no tiene amor. ¿Por qué? Porque se cree que el poder del Espíritu es para eso, ¿no? Porque yo tengo que hablar en lengua para que Dios me sacude y me haga sentir. Está bien, porque el apóstol Pablo no dice que está mal hablar en lengua. No, lo corrige, dice, está bien. Pero oren también, orar en el Espíritu es lindo y bueno, pero también oren en su idioma. Porque el orar en el Espíritu edifica el Espíritu, pero no el entendimiento. Pero o sea, el apóstol no dice que está mal, está bien, está bárbaro, pero no me tapé con hablar lengua y después no te aguanta una. Después hay que tratarlo con el algodoncito, que estuvo ahí, hablé en chino, en japonés, qué sé yo cuánto idioma, y bajé la gloria, y después dice, se puede correr mano acá, pero ¿qué es usted? ¿Qué se cree que? ¿Para dónde estuvo el poder? Entonces Pablo dice, ¿para qué el poder? ¿Para qué el poder? Acá está, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, ¿el poder de Dios para qué es, hermano?
No es para gritar, para vociferar o para amenazar demonios y bajar demonios de acá y para allá. El poder es para transportarlo a nuestros hermanos, en la familia, en el hogar, con el cónyuge, con los hijos, con los padres. Que ahí se vea que esta persona está llena del poder de Dios. ¿Por qué? Porque aguanta, tolera. ¿Y por qué tolera? Porque está investida con el poder de lo alto. Lo hace no con su carácter, sino con la gloria de Dios en él o en ella. Para eso estamos enseñados en esta noche, mi hermano y mi hermana. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Dios quiere llevarnos a que copiemos o aprendamos de la paciencia activa de parte de Dios. Y no, sí, yo estoy esperando que venga el Señor, a ver, te lo va a mandar, lo va a quemar en el infierno. Tomá y tenés, pues no me hiciste caso. No, es una paciencia inactiva. La paciencia activa está orando, pidiendo, aguantando. Y es fácil aguantar. Y no, ¿qué quiere que le diga? Creo que ese es lo más incómodo, tener que aguantar. Ponete un zapato 3 números más chicos, un número más chico. No puede ni caminar, anda mal en todos lados. Si quiere tomar asiento, no, estoy mal sentado. Quiere pararse peor. No hay manera, ¿por qué? Porque está incómodo y aguantar a alguien o soportar se transforma en algo pesado, duro. ¿Tiene alguno que sea posta? Quizá este hermano se lo regalo con moño y todo. Pero me tocó, ¿qué va a hacer? Tengo el anillo, ¿vio? ¿Qué quiere que le haga? O es mi hijo, o es mi papá, o es mi hermano, trabajamos en un área junto de la iglesia y no me gusta. Y ese errores va a encontrarle a todo. Pero acá la palabra de Dios nos muestra cómo es Dios. Tenemos que aguantar y soportarnos en amor. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Sí, mi hermano. Bueno, Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 9. Hermanos, bueno, esta es la contracara del otro que leímos. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante a la puerta. En el otro nos decía, soportándonos unos a otros en amor. Acá para ser más claro y por si las dudas, lo dice con más claridad. Hermanos, no se quejen unos contra otros. Leyendo un comentario, este comentarista decía que la palabra quejarse que usa acá, no os quejéis, en su original griego tiene varias acepciones. Suspirar, refunfuñar, murmurar, quejarse, rezongar, encontrar fallas. Bueno, todo esto, todas estas acepciones tiene esa palabra, podríamos decir, a ver, acá, podría decir así, ¿no? Hermanos, no suspiren unos contra otros. Hermano, no refunfuñe uno contra otro. Hermano, no murmure uno contra otro. Hermano, no se queje uno contra otro. Hermano, no rezongue uno contra otro. ¿Vio que está? ¿Vio que se mete? ¿Se mete aquí en la iglesia? Y la intolerancia está. Pero aquí viene el antídoto de la palabra de Dios. No está en un psicólogo que te diga, bueno, tenés que armarte de paciencia y pensar y contar hasta 10, hasta 15, hasta 20, lo que sea. Acá tenés que acudir a Cristo. Gloria a Dios. Ay, hermano, pero usted no sabe, yo soy de carácter mecha corta y me cuesta un montón. Me lo decía a mí, que ni mecha tenía. Yo era como los rompenportones. El rompenportones era un cohete que venía antes cuando era chico, que no tenía mecha. No había que. La mecha por lo menos es cortita, pero tenía que prender el fuego. El rompenportón lo tiraba y explotaba. Entonces, ¿qué es fácil? No, mi hermano, no es nada fácil. Pero que nos vamos a dejar, dice la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo,
Si no vence con el bien, vence el mal. Y ahí está, ve la paciencia de Dios. Hoy, por ejemplo, la paciencia de Dios está trabajando con nosotros. Nos está enseñando, como dijimos, vamos al monte del Sion, a la casa de nuestro Dios. Él nos enseñará. Aleluya, nos encaminará. Bendito Dios. Entonces aquí la palabra nos está enseñando a todos nosotros ¿a qué? A que corrijamos. Pero ¿cómo lo hago? El mundo dice, ¿cómo hago? Me tomo un ribotril o dos, me quedo dopado, porque este no lo aguanto más y anda ahí en la nube. Viste que el viejo está tranquilo, claro, porque se bajó una... Y está más dormido que otra cosa. Papi, ¿estás tranquilo? Sí, ¿quién sos? Claro. Le metió al ribotril y... No, pero no es esa la salida. Acá dice fortalecidos con poder y la potencia de Dios. ¿Para qué? Ahí está, para luchar contra uno. Veo que dice Pablo, yo por esta causa peleo. Y no tiro golpe al aire. Yo dice, golpeo mi cuerpo. Más lindo sería golpear al otro, pero no es el caso. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? Porque yo sé mi limitación y mis cosas. Y echo mano del poder de Dios. Entonces, ¿a qué venimos aquí a la iglesia? A recibir de Dios. Cuando nosotros decimos, hermano, no se vaya sin la bendición, busque de Dios para que el Señor lo llene y lo renueve. No es para que vea un sueño o para que le tenga una revelación de cómo ganar plata más fácil, sin trabajar y desde casa. No es esa revelación. Es para recibir el poder para esto, para parecernos a Dios. Si estamos hablando cómo es la paciencia de Dios, es porque tú y yo debemos ir en esa línea. Sí, bueno, cuesta, es obvio que cuesta, pero para eso estamos, mi hermano. Entonces acá la palabra dice, no se quejen unos contra otros. No, una de las expresiones, no encuentren falla, porque no dice busquen, no dice encuentren, porque claro que la hay. Usted no se fije en mí, a ver, quiero ver la falla, tengo un montón. No es que tengo una, tengo un montón de fallas. Y usted también. Entonces dice, no encuentren falla, no busque lo que te pueda dividir de tu hermano. No, porque no me gusta cómo ora, no me gusta cómo canta, no me gusta cómo lee la Biblia, no me gusta cómo se sienta. No busque lo que nos desune, busque lo que nos une. Ambos tenemos a Cristo. Ambos fuimos lavados con la sangre del Cordero. Ambos somos parte del cuerpo de Cristo. Ambos tenemos el mismo Señor, el mismo Espíritu, el mismo bautismo. Ambos vamos a la patria celestial. Esas son las cosas que nos unen. La que nos desunen, no le ponga énfasis. Es lo que el apóstol acá dice. No pongan énfasis en la discusión. No puedo venir acá a la iglesia a ver cómo... A ver aquel y el otro. No se puede. Y mi consejo a usted es este, hermano. No venga a la iglesia a ver cómo se sienta uno, si te saludó, si no te saludó. Capaz que el otro hermano tiene un lío bárbaro en la cabeza y pasó sin darse cuenta. Viste, ahí está. No se quejen uno contra otro. Hermano, mire, no aguanto más. Usted me puso a trabajar, qué sé yo, no sé, por algo, ¿no? En la escuelita. Y este no me gusta porque me puede cambiar. No, busque lo bueno. Porque lo tiene. Bueno, algo ha encontrado el Señor en esa persona para llevarlo al cielo. Quiere decir que no es tan desechable. Si Dios lo llamó y Dios lo escogió, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para desecharlo? Entonces la intolerancia, hermano, la intolerancia está dentro. La intolerancia en las pruebas y las luchas. Hay cristianos que se cansan de soportar las aflicciones. Se cansan y dicen, hermano, ya no aguanto más. Se cansan de llevar una carga y tienden a retroceder. De hecho, algunos abandonan la fe. No por no creer más en Dios, no por volcarse a otra religión, ni volverse ateo, porque no soportan. Pero ¿y por qué no soportan? ¿Será que Dios no fue lo suficientemente atento con ellos? ¿O porque no eran elegidos? No, porque no buscaron fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La salvación depende de Cristo
de la A a la Z. Pero hay una parte nuestra de responsabilidad, que en Cristo encontramos el alimento. Si no nos alimentamos, no va a poder aguantar. En Cristo encontramos la fuerza. Si no nos fortalecemos en el Señor, ¿con qué vamos a enfrentar la prueba, la angustia, la dificultad? ¿Con qué vamos a enfrentar la tentación? Entonces, muchas de nuestras caídas no son producto de, o todas las caídas, no son producto de que la fe o la salvación es débil. No, es producto de nuestra inacción. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada culto, mi hermano y mi hermana. De hecho, cada vez que nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, está bueno cantar, claro, está bueno cantar, adorar a Dios, pero dos cosas no te pueden faltar. Dos cosas no te pueden faltar. Recibir la palabra de Dios. No puedes irte sin recibir la palabra de Dios. Estar atento a la Escritura con todo tu corazón. Dijimos el otro día que no es fácil escuchar. Para escuchar hay que escuchar con la mente, con el cuerpo y con los sentidos. Cada culto tiene que recibir la palabra de Dios y llevarse a su casa la palabra de Dios. Segundo, ser bendecido por Dios, ser fortalecido. Porque estamos delante, como decíamos el domingo, y Cristo era la roca. Y Él dio a beber durante esos años a ese pueblo. Él alimentó a ese pueblo. Y Él lo hace para con nosotros cada culto. Pero a ver, puede estar la mesa servida y yo no ir a tomar el alimento. ¿Por qué? Y por muchas razones. Después viene la debilidad. Y el cristiano no soporta y no aguanta la prueba. Y hermano, no doy más. Y ya no sé más qué hacer. Entonces viene la angustia. Estamos en Santiago. Capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué hacer con la lucha? Acá está. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. No les fue fácil a ellos. Fueron perseguidos, fueron erradicados, fueron muertos. Sin embargo, ellos no retrocedieron, tuvieron paciencia para esperar en Dios. A muchos de ellos el libro de Hebreos nos dice que Dios les dio victoria, pusieron en fuga ejércitos extranjeros y bueno, ganaron batallas, se hicieron fuertes en batalla, pero otros no lo recibieron y aún así su paciencia aguantó. Entonces, ¿qué dice el apóstol aquí? Tomen como ejemplo a ellos, que a pesar de esperaron porque tuvieron paciencia. Hermano, hermana, mira, en la palabra de Dios tenemos tantos ejemplos de hombres y mujeres que soportaron porque tuvieron paciencia en Dios. Y dice aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, por muy felices a los que sufren. Cuando el mundo de hoy busca la felicidad en que no te falte nada y que no tenés ningún sufrimiento, la felicidad está en la presencia de Cristo en nuestra vida. Regocijaos en el Señor siempre. Por lo tanto, nuestro gozo no está porque estamos sanos o porque ganamos más dinero o porque tenemos mejor trabajo. Nuestro gozo está porque somos hijos de Dios. Él es nuestro Señor, Él está con nosotros, fuimos comprados con su sangre y somos parte del cuerpo de Cristo y podemos decir con toda seguridad y autoridad que Él es mi Dios. Gloria a Dios. Ese es mi gozo. Puede estar la heladera llena o vacía, pero mientras tenga a Cristo conmigo, mi gozo no se apartará de mí. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ahí está el consejo del apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Gloria a Dios y bendita la palabra, mi hermano y mi hermana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Acá está hablando de una iglesia que no le iba fácil, no se la llevaban fácil y de arriba. Vivían bajo tribulación
y persecuciones, una tras otra. No podían asentar cabeza, no podían estar tranquilos porque venía la predicación, la persecución. Y si no, venía la tribulación, el sufrimiento. Tribulación quiere decir gran sufrimiento o gran dolor. Ahora, ¿cómo lo pasaron a esto? Dice, ve, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Acá vemos, hoy tenemos cristianos que no aguantan, no resisten. Cuando llega el sufrimiento y la angustia y el dolor, no aguanta, quiere dejar, quiere abandonar, o va en busca de cualquier cosa con tal de salir. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra que si tenemos a Dios como referente de la paciencia, el cristiano va a aguantar. Y va a soportar. ¿Cuánto? Lo que Dios determine. El tiempo que Dios determine. Señor, en tu nombre voy a soportar porque tú eres mi Dios. Porque dice, con paciencia y fe. La fe activa que hablamos el otro día, no es una fe dormida. La fe activa avanza, no se queda, conoce a Dios, se esfuerza, sigue caminando, porque sabe que Dios no lo abandona, sabe que Dios no lo deja. Y ese cristiano dice, puedo seguir confiando en el Señor, porque Él no me va a dejar. Él no me va a abandonar como no lo hizo nunca. Ahí está, mi hermano y mi hermana, la paciencia. Que Dios nos bendiga en esta noche. El jueves que viene vamos a empezar con la paciencia en el hogar. Así que todo lo que estén con el tema ese solucionado, el jueves que viene no venga. Si en el matrimonio hay paciencia de sobra, no venga. Si con los hijos son unos angelitos que, mire, la verdad, hermano, no termina de salir la palabra de mi boca, que ya está toda hecha. Bueno, si tiene un hijo así, no venga porque no voy a decirle nada al respecto. Hijo, si tu papá o tu mamá tiene toda la paciencia del planeta y dice, limpia la pieza el mes que viene si querés. No pasa nada. Acá aguantamos todo lo que quiera. Si es así el caso, no venga porque no va a tener nada para recibir. Ahora, si está del otro grupo, que la cosa a veces se pone difícil de llevar, o como diríamos, la cosa está que arde. Bueno, el Señor va a tener una palabra para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga en esta noche, mi hermano. Qué tema la paciencia. Que Dios nos bendiga. Pero bueno, acá está Cristo. Gloria a Dios. El Señor os encamine al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Antes de irnos, ¿qué tal si le pedimos, Señor, dame de esa paciencia, Padre? Para soportar la prueba, soportar la lucha. Para soportar a los hermanos. Porque, Señor, no lo aguanto más, pero lo tengo que soportar encima en amor. Y yo quería que se vaya de la iglesia, le ofrecí otro lugar. Le dije, che, a la vuelta de tu casa, tenés una iglesia, ¿para qué va a caminar tanto? Andate ahí, ¿viste? Porque queremos ser buenos de alguna manera, ¿no? Te quedaste allá a la vuelta, ¿viste? ¿Para qué va a venir acá conmigo? En realidad es querer sacárselo encima. Pero acá está el Espíritu de Dios, mi hermano. Debemos soportarnos con paciencia y en amor. Me quedó lo de Santiago, sin rezongar. Mi hermano, quería que vaya con aquel hermano. Sin refunfuñar, sin quejarse. Sin buscarle defectos o fallas al otro. Ese es un nivel al que tenemos que apuntar, mi hermano. Creo que nos hace falta. Porque créame, mi hermano y mi hermana, la intolerancia se mete en la iglesia. Cristianos que no se aguantan, que no se toleran. Y lo otro que me preocupa es ver esto. Cristianos que aguantan y toleran al del mundo. Se aguanta que el del mundo lo basuree, le diga cosas, pero no aguanta al hermano.
No lo aguanta. Se aguanta que el del mundo lo provoque, que el del mundo se ría, que el del mundo hable de él o de ella. Eso lo aguanta. Pero no se aguanta acá adentro. Y afuera aparece un valiente de acero y acá aparece un niño, ¿viste cómo son los hijos? Mami me sacó el chupete, pegale porque me dijo que yo soy malo. Me sacó el autito, papi, pegale. Y a veces vienen muchos cristianos, ay hermano, aquel me sacó la lengua, me dijo que yo era feo, me dijo, ¿y en el mundo qué te dicen? En el mundo te insultan, pero ahí me te la aguanta. ¿Y acá no? ¿No sería injusto? Vuelvo a repetir, hermano. Busquemos las cosas que nos unen. Un mismo Dios, una fe, un bautismo, una promesa, una esperanza. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie. Bendito Señor y bendita la palabra. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Oh Señor, alabamos tu nombre. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a levantar la ofrenda, hermano. No olviden, mañana las hermanas tienen 16 horas su espacio de mujer. Dicen que va a llover. Si hay alguna hermana que sea un terrón de azúcar, viste que el agua la derrite, bueno, quédese en casa, pero si no, vengan que acá van a estar las hermanas firmes acá para pasar una linda tarde, compartiendo, y lo más importante, compartiendo la palabra de Dios. Eso es a las 16 horas para todas las hermanas casadas, ¿era, no? Sí, casada, separada, viuda, o sea, que no sea soltera. Listo, ahí está. Bueno, vamos a orar entonces para levantar la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor amado, porque podemos dar y ofrendar para tu obra, Señor, con gozo y con alegría. Señor, nadie nos obliga a esto, solamente la gratitud y el reconocimiento de lo que tú has hecho, lo que eres, y todo lo que nos has dado, Señor, todo pertenece a ti. Por eso te ruego, Señor, bendice en esta noche, bendice al dador alegre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Cantamos entonces? Después de la batalla